El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es para este ministerio un gran honor poderte saludar y poder llegar a cada uno de sus hogares para compartirte la palabra de Dios. La palabra de Dios te informa, la palabra de Dios te da conocimiento, la palabra de Dios hace nacer en ti la fe, y cuando tú tienes conocimiento y tu fe crece, o tu fe crece a raíz del conocimiento, viene la revelación. Y cuando en tu vida hay una revelación de la palabra, creces. Y a raíz de ello viene la prosperidad y la economía a tu vida. Hoy seguiremos estudiando la revelación frente a la religión. Nuestro título del mensaje: como hagas, recibes. Como tú hagas, vas a recibir. Escribíamos en la introducción para nuestro tema el día de hoy que muchos han labrado un nombre en esta tierra. Hay personas que se han hecho conocer en la tierra, han empoderado su nombre, han colocado en lo más alto su nombre. Son reconocidos y no está mal, pero han dejado de trabajar para quien les llamó. Han dejado de levantar el nombre de Jesús de Nazaret. Han dejado de poner en alto el reino de Dios. Por ende, su nombre en la tierra es algo efímero y corto. Pero cuando tú trabajas para el reino de Dios y sabes que debes levantar y exaltar el nombre de Jesús, tu nombre, aunque no sea reconocido en la tierra, tendrá un gran reconocimiento en el cielo. Y en el cielo es algo eterno. Es algo que va a quedar para la historia, y no solo la historia, sino que el mismo Señor Jesucristo te va a reconocer y va a hablar y dar testimonio de ti. ¿Y qué es más importante? ¿Ser reconocido en la tierra o ser reconocido en el cielo? Por eso el Señor Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, sino hagan los tesoros en el cielo. Porque en la tierra se los roban, en cambio en el cielo no. Y Abel fue reconocido por Dios y eternamente se reconoce como un hombre de fe. Aunque tú lees Génesis capítulo 4, solo se menciona como en 3, 4 capítulos a Abel. Y no se habla de que haya hecho algo extraordinario, algo que, como David, que es conforme al corazón de Dios, o como el patriarca Abraham, aunque él sí es conocido ampliamente por Dios, y eso lo vemos en Hebreos capítulo 11. Pero David solo se menciona su nombre. Pero de Abel se habla y se elogia su ofrenda. Leamos Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la Biblia: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová
he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Primera vez que se menciona a Abel. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Conforme a lo que tú hagas recibes. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Como hagas, recibes. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas, dice Caín, o sea, culpa a Dios, hoy de la tierra y de tu presencia. Mire que la religión culpa a Dios. Es que yo hice esto y no recibo de Dios. Dice: y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. 15. Y Jehová dijo: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matasen cualquiera que lo haya. Salió pues Caín de delante de Jehová. Mire que sale es Caín, no Dios. Dios no desecha a nadie. Caín sale y habitó en tierra de no al oriente del Edén. Cuando hablamos de este tema, como hagas, recibes, mucha gente, por lo general, piensa que solo por un mal actuar o por un accionar es que recibe de Dios. Y no es así. Esto no es así. Cuando una persona hace lo bueno y no recibe de Dios, se entristece. O cuando una persona hace lo malo y algo malo le sucede, también culpa a Dios. Y esto tampoco está bien. Si bien cuando tú haces algo vas a recibir el mal, pero no puedes atribuir a Dios que Él te está castigando. Caín culpa a Dios. Le dice: es que tú me sacaste, tú me desechaste. Y luego la Biblia es reiterativa en decir: Caín sale de la presencia de Dios.
Todo esto, cuando tú haces el bien y no recibes de Dios, te pone a dudar, te pone a pensar, pero ¿qué estoy haciendo mal? Pero no estás comprendiendo cómo funciona el Evangelio. El Evangelio funciona cuando tú recibes información o cuando tú das información del reino. ¿Qué es la información? Mucha gente dirá, pero ¿qué le pasa a este pastor? ¿Por qué habla así? Si es que el reino se da a conocer. Sí, pero primero debes informar del reino. Informar del reino es decir que Jesucristo ocupó tu lugar. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Y que Jesucristo nos reconcilia con Dios Padre. Esto es información. Cuando tú te informas, entras a recibir conocimiento. Cuando ya recibes el conocimiento te lleva a hacer ¿qué? Que debes reconocer tu pecado, apartarte de él, porque eres hijo de Dios. Que tu naturaleza de pecado muere y Dios te da una naturaleza espiritual. Te da su naturaleza. O sea, en tu vida está la naturaleza de Dios. Por eso viene a habitar Cristo en tu vida, que es la palabra, y viene a habitar en tu vida el Espíritu Santo. Si no fuera así, si no tuvieras esa naturaleza, si no tuvieras tu naturaleza de pecado, el Espíritu Santo no podría habitar, ni la palabra de Cristo tendría cabida en tu vida. Luego, cuando ves eso, empiezas a conocer que posicionalmente en Cristo, y eso no es información, es conocimiento, te posiciona. Eres santo. Dios te ve santo. No te ve con pecado. Dios toma tu pecado, dice la Biblia Isaías, y lo lanza a lo más profundo del mar. ¿Quién ha podido descender a las profundidades del mar estando en la tierra? Nadie. Nadie conoce las profundidades del mar. Hace poco fue historia un submarino que lo hicieron para descender a las profundidades y mirar el Titanic. Y la misma profundidad del mar hizo que hubiera una colección, o sea, la profundidad del mar hace que haya una compresión tal que puede romper y puede menoscabar lo que sea, porque es tan densa y tan profunda que nadie la conoce. Nadie conoce las profundidades del mar. Y allí está tu pecado. Que cuando tú recibes a Cristo, tienes que posicionalmente seguir en Él, pero progresivamente debes empezar a vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero tú no tienes que santificarte porque ya fuiste santificado en Cristo. Pero debes empezar a caminar progresivamente en una relación con Él. Eso se llama conocimiento. Luego, cuando adquieres conocimiento, la Biblia dice que Dios te da una medida de fe. ¿Qué medida te da? No lo sé. Pero te da una medida. Todo creyente ha recibido una medida de fe, la cual debe acrecentar. Pero ¿cómo la acrecenta? A través del conocimiento. Conozco, fe. Mi fe crece. Mi fe crece a través del conocimiento. Van ligados de la mano. Y cuando tú empiezas a conocer más de Dios y más de Él, tu fe aumenta y llega a un punto en el cual Dios se revela a través de su palabra. Tú la lees y tú entiendes.
Por eso la Biblia dice, nadie os enseñará, sino que la misma palabra, la misma unción te hará saber. Y eso se recibe por revelación. ¿Por qué? Porque has adquirido una información y esa información no quedó ahí, sino ha llegado un conocimiento. Y ese conocimiento ha llegado a través de la fe. Y la fe con conocimiento te hace creer en Dios. Y cuando crees en Él empiezas a recibir la revelación de la palabra. Por eso hay cosas que no comprendemos y a lo largo de la historia han venido revelándose. Han venido revelándose, así como el plan de salvación fue revelado a lo largo del tiempo hasta que se cumplió en Cristo, así también la palabra. Por eso Gálatas dice 2:21. Así que ya no voy a rechazar el generoso amor de Dios. O sea, el apóstol dice, su amor lo inunda todo, su misericordia. Pues porque por si la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no sirvió de nada. Así que tú debes entender, toda persona recibe información. Caín recibió información de Adán y de Eva. Él sabía que a través del sacrificio se podía acercar a Dios. Abel también recibió esa información. Pero Abel no se quedó solo allí. ¿Cuántos creyentes se han quedado porque alguien les dijo, mira, Dios te puede sanar? Y Dios te sana. Es verdad, Dios te puede sanar. Dios sana. Y la gente busca su sanidad. Y quiere su sanidad. Anhela su sanidad. Pero la Biblia dice que primero debes buscarlo a Él. Buscar su reino. Porque la sanidad es una añadidura. Y algo que se añade es algo que se da a cambio de algo. Uno va y adquiere X producto. Y mucho tiempo antes le daban a uno el famoso llamado vendaje. Hoy para nuestras juventudes, pues no conocen ese tema de vendaje, pero ¿qué es vendaje? Un vendaje era que le regalaban algo, un detalle. Cuando llegan las ancianitas al local, compran su pollo, pero mi vendaje, y uno le da risa y todo el mundo y los chicos de allí dicen, pero ¿cuál vendaje si ya le dimos buen precio? Había esa costumbre, te daban algo como una señal de gratitud. Dios te dice, conóceme a mí, búscame a mí, entremos en relación, entremos en amistad. Y la sanidad, la economía, todo en esta tierra es añadido. Pero primero Dios quiere que lo busques a Él. Dios no quiere que tú recibas y te vayas, porque si no, lo haces como aquellos leprosos que recibieron su sanidad, fueron 10 y solo volvió uno. No, Dios quiere que te compenetres en Él. Y hablo de que los cristianos se han quedado con la información porque solo buscan lo terrenal. Solo oran, Señor, tú has prometido en tu palabra que me das esto y me das aquello. Y el Señor dice, sí, pero es que eso no es lo que yo quiero. Si tú ves a Abel, todo se resume en Abel cuando llega a Hebreos. Hebreos nos habla acerca de Abel y nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Esa fe lo llevó a obrar y como hago, recibo. Por lo cual la Biblia dice, alcanzó testimonio de que era justo. Entonces la Biblia me habla de fe, me habla de justicia, y luego me dice, dando Dios
testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. Entonces Dios nos habla de una ofrenda, de un derramamiento de sangre, de un cumplimiento en que Él creía en Jesús. Por lo tanto, estaba representando en su sacrificio la obra que haría Jesús en la cruz del Calvario. Eso estaba haciendo Abel. Abel estaba ofreciendo lo que Dios le pidió. Y Dios le pidió obediencia. En cambio vemos que Caín no. Caín se justificó y presentó lo que él consideraba. Por eso vimos hace el día jueves que ellos eran hermanos y que la Biblia enfatiza el lazo de sangre, pero nos quiere mostrar que ambos escucharon el mensaje de sus padres, Adán y Eva, de cómo ellos debían ofrecer ofrenda a Dios, lo cual me indica que ambos eran creyentes. Sí. La Biblia dice, hermanos, para decir que había una igualdad en conocimiento, una igualdad en la información, una igualdad en ofrecer algo a Dios, pero el conocimiento llevó a la fe llevó al conocimiento de cómo a Dios le agrada presentar la ofrenda, por lo cual se revela Dios a Abel y él toma lo mejor de sus ovejas y lo sacrifica a Dios. En cambio, Caín tenía un espíritu religioso. Y es que la religión nace del creer, nace de la fe, pero una fe sin revelación. Nace del conocimiento, pero un conocimiento sesgado, un conocimiento erróneo, un conocimiento que no agrada a Dios. Así que escribíamos que los patrones de conducta de Caín son las propias de hacer las cosas como yo considero que se deben hacer y no se basan en la revelación de lo que Dios pide de mí. Por lo tanto, la ofrenda es rechazada. Y como tú haces, tú recibes. Segundo, hablábamos que la profesión o la actividad nada tenía que ver. Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Aclarábamos que tu vida cristiana no debe ser influenciada por tu actividad. No. Hay gente que dice, pastor, pero yo no. Si es algo bueno en tu trabajo, pues no tiene nada que ver. Mira, hablamos acerca de el apóstol Pablo y hablábamos acerca de Daniel. Daniel estaba en la corte. Era considerado por el rey como uno de los magos, sabios, astrólogos. Pero el resultado que vemos es que Daniel sobresale por su conducta, porque él sabía lo que Dios quería, porque él sabía lo que Dios pedía. Y a pesar de lo que fuera, mantuvo su conducta, mantuvo su carácter. O sea que descartamos la profesión. Hablábamos que Dios pide una ofrenda, la cual en hebreo es chatat, que era una ofrenda por el pecado, para apaciguar el castigo por el pecado o para apaciguar lo que Dios pedía, una ofrenda por el pecado. Y hablábamos de que Caín presentó una ofrenda en el hebreo sebat, que significa ofrenda sin sangre. Hablábamos que la profesión nada tenía que ver, nada. Pero Dios nos quiere mostrar que la religión se apega del conocimiento, ¿sí? Y de la fe errada, de una fe fingida, dice la Biblia, de una fe que no va a revelarnos cómo acercarnos a Dios, cómo recibir de Él.
Hablábamos de que Dios pide en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que me gustaba más la versión de la Biblia castellano antiguo, que dice, así pues, hermanos míos, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios, os ruego que le presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, entregado por entero a su servicio. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. Hablábamos de la ofrenda. La ofrenda tenía un propósito y era recordar al hombre que por causa de la desobediencia fue necesario dar muerte a un inocente para cubrir la desnudez, que fue el cambio que el hombre hizo. El hombre tenía la gloria de Dios y esa gloria de Dios fue cambiada por un traje de pieles. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis 2, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué cubría el cuerpo de el primer hombre? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, después de estar 40 días, su rostro brillaba y la gente no podía verle. Por lo tanto, le cubrieron y él no se dio cuenta. Hasta que le dijeron, no, Moisés, tu rostro refleja la gloria de Dios, y lo cubrieron. Luego la Biblia dice, el hombre perdió por desobediencia de Dios su gloria. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice la Biblia, entonces, Génesis 3, 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. ¿Cuándo conocieron? Cuando desobedecieron. Antes no. Desobedecen y ellos conocen que están desnudos. Entonces se avergüenzan y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre responde a su pecado con hojas de higuera, lo efímero de la religión que termina por destruirse con el tiempo. Hay tanta gente en la religión que tú dices, es que yo era cristiano. Y uno dice, ¿eras? Sí, pero no me gustó. O como aquella persona que de pronto escucha un mal testimonio. Ay, vea eso. No, tú tienes que tener un conocimiento que te lleve la fe, y la fe una revelación. Cada cual pagará ante Dios, porque como hago, recibo. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cubre al hombre. No le da una hoja de higuera, no, le da una túnica de piel. El hombre hace delantales, Dios hace túnicas. La religión coloca lo efímero, Dios no, coloca su Espíritu Santo en nosotros, coloca su presencia en nosotros. Así que para hacer un traje debía morir el portador de la piel, porque Dios no fabricó. La Biblia no dice, y entonces dijo Dios, hayan pieles. No, la Biblia dice que Él hizo una túnica de piel. Esto se deja ver por lo que hizo Abel. Abel ofreció una ofrenda que contenía sangre. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.